Hola Lady, ¿cómo estás? Ronald, ¿cómo vamos? Ay, perdón por llegarles tarde, pero creo que hay una manifestación en la Nacional y está el tráfico increíblemente de patas arriba. ¿Cómo van? La profe, buenas noches. No, ¿Cómo tranquilo, estamos? antes yo por mi lado pensé que estaba ahora yo ingresando mal. Ay, perdón. No, 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 estás No, bien. tranquilo. Ok, gracias. Bueno, permítame, comparto la presentación y arrancamos, ¿les parece? Sí, señor. Gracias. Bueno, en primera instancia, hoy vamos a hablar, ay, perdón, yo voy a, eh, es que no sé por qué no estaba grabando. Bueno, aquí ya está grabando la sesión. Eso está bien. Listo. Entonces, básicamente hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante y es básicamente la razón por la cual eh, hubo que implementar el estándar internacional en Colombia. Bueno, vale la pena mencionar que esto no fue solamente en Colombia, esto es a nivel mundial. Es un estándar que viene madurándose desde hace mucho tiempo atrás. Y pues Colombia fue uno de los últimos países que decidió incorporarse a este tipo de estándar. Vamos a hablar acerca de lo que son los criterios de reconocimiento y de medición. ¿Ok? Digo que esto es como la base del estándar internacional porque sobre esto descansa mucho de la contabilidad vigente en el país. En ese orden de ideas, vamos a hablar acerca de los siguientes tópicos dentro de esta presentación. Lo primero es, vamos a hablar acerca de lo que es el principio de reconocimiento en primera instancia. En segunda instancia hablaremos acerca de lo que es el principio de medición. En tercera instancia, lo que es la jerarquía del valor razonable. Y por último, todo esto lo veremos a través de un caso práctico aplicado. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que mencionar es que el reconocimiento es, digamos que, el proceso de incorporación de los elementos a los estados financieros. ¿Qué elementos? Las transacciones. O sea, ¿cómo yo voy a identificar que una compra que hice de inventario es un inventario o por qué no va a ser una compra común y corriente? ¿Sí? Entonces, voy a tener que identificar plenamente esa transacción, a dónde la voy a categorizar. ¿Ok? Eso es de lo primero que hay que hacer. Después de que identifico, dime, Ronald, ¿cómo vas? Profesor, buenas noches. Hola, Se le buenas escucha noches. como doble Ah, perdón, soy yo. Ah, ok. Listo, listo, no hay problema. Qué pena. Tranquilo, no hay lío. Entonces, les indicaba que básicamente uno lo primero que hace es reconocer un tipo de transacción. Cuando yo ya la tengo identificada, o sea que es una, bueno, digamos que de esto depende mucho también el modelo de negocio, ¿sí? Por ejemplo, si yo compro si yo soy una agencia inmobiliaria y compro un edificio, ¿será que eso es propiedad, planta y equipo? ¿Qué opinan? Forma parte del activo fijo, sí, yo diría que sí. Ok, pero básicamente, digamos que el modelo de negocio de esa agencia inmobiliaria es comercializar bienes Ah, raíces. Entonces, perdón, eso es un servicio, bueno, digamos que más que un servicio viene siendo, yo reconozco una esta venta. transacción como un inventario. O sea, yo dentro de mis inventarios para luego salir a comercializarlos. ¿Ok? Ah, ya. Entonces, mira que el modelo de negocio influye demasiado para poder identificar o para poder reconocer una transacción en la organización. ¿Ok? Qué pena. Entonces,
No, No, tranquilo. es que no había caído en el tipo de empresa que dijo que era una inmobiliaria. Señor, yo estaba haciendo cuenta de que era una empresa así industrial. Ok, no hay ningún lío. Pero digamos que aquí lo importante es poder identificar el modelo de negocio que yo estoy desarrollando y eh, esa transacción para, con base en ese modelo de negocio, decir, esto lo voy a contabilizar en tal cuenta, ¿ok? Igual, cuando uno, digamos que no es lo mismo yo adquirir unas acciones de una empresa cuando mi propósito con esa transacción es tener control sobre esa empresa. Entonces, en ese caso, esas acciones yo no las voy a contabilizar como inversiones, esas acciones yo me las llevo al patrimonio. ¿Ok? Entonces, mire que la intención o el modelo de negocio me van a determinar en muchos aspectos a dónde yo voy a reconocer esa transacción. Y eso es clave en la contabilidad. Entonces, partiendo de esa filosofía de tener claro que influye mucho el modelo de negocio y que influye mucho la, eh, ¿cómo fue que lo dije ahorita? Que influye no solamente el modelo de negocio, sino la intención que yo tengo al realizar una transacción. Eso me va a determinar a dónde yo voy a catalogar esa transacción al interior de mi contabilidad y obviamente eso se va a ver reflejado en qué? En mis estados financieros. Ahora, el reconocimiento en los estados financieros primarios. ¿Cuáles son los estados financieros primarios? El estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio o el estado de flujos de efectivo. No quiere decir que esos sean los únicos estados que yo debo manejar en mi organización. Yo puedo manejar más, ¿ok? Hay estado de costos, hay hay gran cantidad de estados financieros que se manejan al interior de la organización, pero porque así lo necesita la organización. El estándar internacional me dice, usted cúmplame con estos, ¿ok? De ahí para adelante lo que usted quiera manejar, hágalo a su criterio, pero a mí me va a responder por estos. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo. Y obviamente, pues las notas a los estados financieros. Entonces, el reconocimiento de los estados financieros primarios no puede ser reemplazado con la revelación en las notas a los estados financieros. ¿Qué pasaba? Que tan pronto se implementó el estándar internacional, hubo todo tipo de problemas, ¿ok? Nadie sabía nada, que por qué íbamos a cambiar la contabilidad, que aparte de eso teníamos un plazo, entonces era correr contra el tiempo y todo ese tipo de situaciones se jugaron en contra de las organizaciones para poder haber realizado un trabajo mucho más organizado. Se tuvo el tiempo, pero pues estamos en Colombia y todo se deja para última hora, que es una mala práctica. Pero bueno, digamos que se implementó ese estándar internacional a las patadas, a los trancazos, se implementó bien o mal con problemas y todo, y se logró salir adelante. ¿Qué pasa? Que más adelante empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no habíamos diseñado unas políticas contables claras. ¿Ok? Entonces, no se trata solamente de que yo voy a reconocer unas transacciones y las voy a medir y las meto en la cuenta que a mí se me ocurra. Yo debo tener unas políticas contables que son las que me van a decir, van a marcar la ruta por la cual yo voy a realizar o voy a clasificar ciertas transacciones al interior de mi contabilidad. Y obviamente, al tenerlo en mi contabilidad, lo voy a reflejar luego en mis estados financieros. Entonces, partiendo de eso, digamos que se tenían unas políticas contables mal hechas, unas políticas contables que en muchos de los casos que se hacían, o bien se buscaba en Internet una empresa que tuviera, una empresa del mismo sector a la que pertenecemos, una agencia inmobiliaria. Entonces buscaban en Internet políticas contables de agencias inmobiliarias, pum, encontraban ahí y esas las copiaban y las pegaban. Imagínense el nivel en el que estábamos. O en otro caso, ¿qué hacían? Cogían la norma y la replicaban tal cual como política contable. Entonces, una política contable tiene que tener totalmente claro cuál es el modelo de negocio. Con base en ese modelo de negocio se empieza a diseñar una serie de reglas al interior de la organización para diseñar esas políticas contables. Eso es lo que se hace en la práctica. Es decir, esas son las buenas prácticas que se deben implementar. Vuelvo y digo, había muchos problemas, estábamos contra el tiempo, la gente cometió todo tipo de barbaridades. Les estoy comentando dos nomás porque son las que me acuerdo, pero hay muchas más.
Entonces, lo que nos dice acá este aviso de, ojo, que el reconocimiento de los estados financieros no puede ser reemplazado con la revelación de las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, decía, bueno, no importa, meta esa propiedad, planta y equipo, meta ese edificio que acaba de comprar a sabiendas que su modelo de negocio es una agencia inmobiliaria, meta ese bien como propiedad, planta y equipo y después lo vendemos, eso no importa, eso no pasa nada. No es así, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hecho de vender una propiedad, planta y equipo le implica a usted calcularle en muchos casos, si tiene mal redactado el objeto social que va a desempeñar la empresa, le implica tener que depreciar ese bien y además le implica dentro del proceso de depreciación calcularle un valor residual. Ese valor residual es un menor valor del activo y sobre ese menor valor del activo yo voy a calcular la depreciación. ¿Por qué se hace eso? Para disminuir el gasto de depreciación y tener que pagar más impuesto. Las mismas normas internacionales dicen, no haga eso. ¿Para qué se va a poner a hacer ese tipo de cosas? Usted solo se está clavando el cuchillo, se está pegando un tiro en el pie, pero muchas empresas obstinadamente lo están haciendo. ¿Por qué? Porque dentro de su objeto social, ese objeto social que uno radica en la Cámara de Comercio, voy a mirar si aquí encuentro uno, simplemente para que ustedes lo vean y se den cuenta de lo que les estoy explicando. Entonces, miremos este primero, matrícula mercantil. Eh, Básicamente, este es de la Cámara de Comercio. Entonces, yo cuando creo una empresa, yo voy directamente a la Cámara de Comercio y digo, mire, yo me voy a dedicar, mi empresa, la empresa que voy a conformar, se va a dedicar a desarrollar tal actividad, ¿ok? Venta de productos terminados, fabricación, distribución y venta de productos precocidos congelados, lo que usted quiera, ¿ok? Y eso queda relacionado o queda identificado dentro de la Cámara de Comercio. Y entonces dice, certificado de existencia y representación legal. Expedido cuando? El 17 de julio de 2020, código de verificación tal, verifique el contenido, verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ¿en dónde? Matrícula, bueno, me da el nombre y la identificación y el domicilio. Esta es una distribuidora ferretera, La Floresta SAS, la matrícula, la ubicación, ¿sí? Constitución, y aquí viene el objeto social. Mire el objeto social que tiene, bueno, este es decente porque apenas es como media página, pero dice, la sociedad tendrá como objeto social principal la venta de materiales de ferretería, perfecto, es una ferretería, herramientas, insumos agrícolas, pecuarios y construcción en general. Para ello podrá comprarlos a fabricantes, a otros distribuidores o importarlos si fuera necesario. Podrá también representar a otras personas naturales o jurídicas. En el desarrollo del objeto social, la sociedad podrá celebrar contratos de sociedad, tomar intereses o participación en sociedades y o empresas, adquirir, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles. Mire lo que se está metiendo. Es una ferretería. ¿Para qué carajo se mete a decir esto? Dice que voy a tener participación en sociedades y o empresas, adquirir, enajenar es vender, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, grabarlos en cualquier forma, efectuar construcciones, tomar o dar mutuo con o sin garantía de los bienes sociales y celebrar toda clase de operaciones bancarias, de crédito, aduaneras, girar, endosar, descontar, protestar, ceder, aceptar. Todos los verbos que se le ocurran los meten ahí.
Cancelar, cobrar, recibir letras de cambio, cheques, adquirir a cualquier título, concesiones, permisos, marcas, patentes, franquicias, representaciones y demás bienes y derechos mercantiles y cualesquiera otros efectos de comercio, contratar toda clase de operaciones que sean necesarias al objeto social, suscribir contratos, convenios y o acuerdos con entes públicos, privados y o mixtos, presentar licitaciones, concursar y generar toda clase de actos, contratos que se relacionen con el objeto social principal, que sean afines o complementarios al mismo. Asimismo, podrá realizar cualquier otra actividad, y aquí está metiendo realizar cualquier otra actividad, está abriendo un boquete inmenso de que esa ferretería puede exportar, puede importar, puede sembrar, puede fabricar, puede hacer lo que quiera. Cualquier otra actividad económica lícita, tanto en Colombia como en el extranjero. Mire, ya nos fuimos para el exterior. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones de cualquier naturaleza que ellas fueren relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquier actividades similares, conexas o complementarias, o que permitan facilitar desarrollo o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. Entonces, con tremendo objeto social que estamos creando, en donde yo estoy metiendo absolutamente todas las actividades habidas y por haber, con todos los verbos que quiera, ¿yo cómo le voy a decir a un inspector tributario que me venga y me diga, don Alexander, hágame un favor, ¿usted por qué no está aplicando el valor residual en la depreciación de sus bienes inmuebles? Yo digo, porque es que yo no construí la empresa para fabricar muebles, yo me dedico a una ferretería, yo vendo son bienes de ferretería. Y me dice, sí, ok, se la valgo, pero entonces por favor tráigame el certificado de existencia y representación legal. Y aquí dice que yo me voy a dedicar también a vender, aquí dice, enajenar, dar o tomar en arrendamiento bienes muebles o inmuebles, grabarlos en cualquier forma, efectuar construcciones, tomar o dar en mutuo con o sin garantía de los bienes sociales y celebrar todo tipo de clase de operaciones bancarias. Ahí estoy diciendo que yo puedo en cualquier momento comprar y vender bienes inmuebles. Entonces me dice, pero usted sí me está, aquí en el objeto social dice que usted se va a dedicar a eso. Entonces, ¿por qué si lo que dice ahí que va a vender bienes inmuebles, por qué no me está calculando el valor residual? Eso del valor residual lo vamos a ver más adelante, pero esto es simplemente un ejemplo. Entonces, yo mismo me estoy contradiciendo. Una cosa es lo que dicen mis políticas contables, que yo no voy a aplicar el valor residual porque es que yo no me voy a dedicar a vender bienes inmuebles, pero en mi objeto social estoy diciendo que voy a vender inmuebles. Entonces, ese grado de incoherencia lo que me trae a mí son sanciones. ¿Por qué? Porque el inspector tributario ve ese certificado de existencia y de representación legal y lo primero que me va a decir es, no señor, usted se va a dedicar, su objeto social dice que usted va a comprar y a vender inmuebles. Cuéntame, Ronald. Profesora, y prácticamente él está como mezclando como dos actividades comerciales, ¿cierto? En una Un sola resto de empresa. actividades se está metiendo ahí. Por eso esta materia, bueno, los que son las normas internacionales ellos se enfocan, ¿cuáles son los entes encargados de inspeccionar esas empresas? Bueno, aquí digamos que básicamente a uno lo inspecciona el ente regulador que lo vigila, ¿sí? En este caso, al ser una ferretería, pues lo vigilará la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿ok? Ya. Pero aparte, como yo debo declarar renta, entonces yo pago mis impuestos, pero el día que yo cometa el más mínimo error, la DIAN me va a mandar un inspector tributario a que me visite en la empresa y ese inspector va a decir, va a empezar a encontrar todo tipo de detalles en mi contabilidad. ¿Ok? Y ellos empiezan a cotejar documentos. Entonces, políticas contables por un lado, certificado de Cámara y Comercio por otro. Comienzan a cruzar y dicen, uy, aquí hay una incoherencia. O sea, me dice que no va a, a descontar del valor de la depreciación, no va a descontar el valor residual. Y aparte me dice que en el certificado de existencia y representación legal que sí va a vender inmuebles. Entonces, ahí ya por ese solo hecho, yo soy merecedor de una sanción. ¿Por qué? Porque la DIAN me va a decir, o el inspector tributario me va a decir, don Alexander, usted está cometiendo un error porque aquí en el objeto social dice que usted sí va a vender bienes inmuebles. Entonces,
como ahí dice que sí los va a vender, me hace el favor, me vuelve a liquidar todas las declaraciones de renta desde el momento en que se constituyó la empresa, que gracias a Dios esta empresa se constituyó apenas en el 2020, Mm. aquí dice el 17 de julio de 2020. Entonces, desde el 17 de julio de 2020 me va a volver a realizar todas las declaraciones, me va a modificar esa política contable diciendo que sí va a aplicar el valor residual porque es que en su certificado de existencia y de representación legal dice que usted sí va a comercializar bienes inmuebles. Entonces, me modifica la política contable, vuelve y me reliquida, dentro de la política contable me incluye el valor residual y dentro de esa, una vez ya tiene eso ajustado, me liquida todas las declaraciones de renta desde el 2020 hasta el 2024 y me reliquida todo eso, me vuelve a presentar las declaraciones de renta de esos 4 años, incluyendo la sanción y los intereses moratorios. Imagínense el problema tan tenaz que se metió esa ferretería por el simple hecho de tener un objeto social tan disperso, un objeto social tan amplio que le permitía hacer todo tipo de actividades a sabiendas que sus políticas contables no están acordes a lo que él está diciendo que va a desarrollar como negocio. Sí, porque Entonces, mezcló dos negocios en uno solo, entonces como un disparate en vez de tener dos actividades o dos empresas diferentes. exactamente, pero digamos que eso es una mala práctica que Es tenemos una implementada en viveza de Colombia. él. Eso es como una ¿Entiendes? viveza del pano. Es una viveza con lo que metió para no hacerlo de la parte del valor residual. Exactamente, y eso está mal. ¿Por qué? Porque es que yo estoy dando papaya frente a eso. En Colombia, a nosotros, y lo digo desde mi experiencia propia, cuando yo estudiaba contaduría en la universidad, el docente me decía, no, nos decía, uno de los ejercicios era, cree una empresa, entonces cree el objeto social, y uno decía, porque lo que nos enseñaban era, meta todo lo que usted pueda hacer, o sea, que usted no tenga que cohibirse de realizar un negocio, sino que usted pueda hacer todo lo que se le ocurra porque su objeto social se lo permite. Hoy en día, con los estándares internacionales, esto es un tiro en el pie, porque yo puedo tener una política contable bien diseñada, pero con esto lo estoy desvirtuando. Entonces, eso al no hacer match, al no coincidir la política contable con la descripción de lo que dice el certificado de existencia y representación legal que yo voy a realizar a lo largo de mi vida empresarial, pues simplemente lo que estoy haciendo es llamando la atención para que el inspector tributario venga, me haga una inspección y me diga, ay, usted tiene que cambiar la política contable, la tiene que ajustar porque aquí dice otra cosa y además vuélvame a liquidar todos los impuestos de cada año y págueme la sanción más lo que el saldito que me debe de impuesto con la respectiva sanción, con los intereses moratorios por todo ese lapso de tiempo que dejó de hacerlo. Entonces, eso es carísimo para la organización. Pero vuelvo y digo, eso fue algo que nos enseñaron a nosotros para que pudiera la empresa hacer todo tipo de negocios en cualquier momento. Hoy en día, con el estándar internacional, eso ya no es tan amplio, eso ya no se debe realizar de esa manera. ¿Por qué? Porque o yo ajusto y hago un trabajo muy juicioso con el diseño de mis políticas contables, o simplemente debo ser consciente de tener que acotar mi objeto social en la organización, ¿sí? Porque yo aquí no puedo decir que voy a vender bienes inmuebles y aquí decir que en la política contable que es que yo no me dedico a vender bienes inmuebles, entonces no tengo por qué aplicar el valor residual. Entonces, esos grados de incoherencia lo que nos traen son problemas y problemas a granel de ahí en adelante con la DIAN, ¿ok? Entonces, esto simplemente como para mostrarles, y fue el primer certificado de existencia y representación legal que abrimos y mire lo que tiene. Entonces, simplemente como para que se den cuenta, cuando vamos a realizar un proceso de auditoría, esto es de los primeros insumos que nosotros miramos, ¿ok? Ver que las políticas contables estén alineadas al objeto social de la organización, que estén alineadas al modelo de negocio de la organización, porque si no, si ese triángulo no se habla entre sí, ahí vamos a tener todos los problemas del mundo. ¿Ok? Cierro ese paréntesis, ya me olvido de este certificado de existencia y representación legal, vuelvo a mi PowerPoint y continuamos con la sesión. ¿Listo? Entonces, sí me hice entender hacia dónde quiero llegar. Sí,
Pues lo que yo Perfecto. entendí es que el modelo de negocio, digamos que tiene que estar enfocado con la actividad económica. Porque Exacto. ahí, con lo que, en el ejemplo que usted dio, es que él unió esas dos cosas. Y cuando se trata de una empresa inmobiliaria, ellos hacen pues la parte que usted dijo que no implica el de valor residual, ¿cierto? Exacto. Entonces él se enfocó en ferretería y metió ahí otro negocio como para evitar esa parte de la parte inmobiliaria, como para declarar eso. O sea, Perfecto, muy él bien. hizo ahí, digamos que como una vuelta o el contador lo asesoró mal. Sí, Como que es le dijo, ay, básicamente. si unís este negocio con este, te vas a evitar de hacer esto y aquello. Pero si a él le llega Exacto. ¿cómo se llama? Un inspector, se dice, Un inspector tributario. de eso, ahí le va mal. Ya que me Exactamente. imagino que Entonces, con usted vamos a entrar en fondo en el tema del valor residual y todo eso, para no poder comprender más eso. exactamente. ¿El valor residual qué es? Básicamente, voy a escribirlo acá. Sí, es solo para hacerme entender y redondear la idea. Es que cuando tú vas a depreciar un bien, por lo general un activo fijo, llámese un bien inmueble, entonces uno tiene una fórmula matemática para hacer esa depreciación. Es el valor del activo, ¿sí? O sea, lo que me costó el activo menos el valor residual sobre la vida útil, ¿ok? Entonces, digamos que compramos una maquinaria. Entonces, la maquinaria me costó 100 millones. Digamos que yo dije que esos 100 millones, ¿qué es el valor residual? Es el valor que yo estimo voy a vender ese bien después de que se ha cumplido su vida útil. Por ejemplo, es el valor de esa máquina, la vida útil de esa máquina es de 10 años. ¿Ok? Entonces, yo calculo que ese valor residual es del 20%. Digo, ah, sí, entonces cuando llegue a los 10 años, yo ya digo, doy de baja esa maquinaria porque ya quedó obsoleta y la voy a vender ¿en cuánto? En 20 millones de pesos. ¿Ok? Perdón, aquí no es esto es menos. ¿Ok? Entonces, 100 millones menos 20 millones me da 80 80. millones. Perdón, es que Eso es lo escribí con mouse. profesor, eso ya lo vi en matemática financiera. Eso es lo que se va a depreciar por año, ¿cierto? Exactamente. Entonces, estos 80 millones me indican, dividido en 10 años, me indica que yo anualmente voy a depreciar 8 millones. ¿Ok? Es básicamente lo que me dice. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo digo, no, yo no voy a calcular valor residual porque a mí esto, el estándar internacional mismo me dice que no lo calcule, entonces yo le pongo cero. Entonces, 10 millones menos cero me da 10 millones, entonces sobre 10 años ya el valor residual, el valor de depreciación ya no es de 8 millones, sino que es de 10 millones. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos 10 millones? Que esto es un gasto y ese gasto me disminuye la utilidad y al disminuirme la utilidad yo pago menos impuestos. Entonces, cuando viene el inspector tributario y me dice, ay, pero usted no calculó el valor residual en la depreciación, yo digo, no, 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 yo no, yo no calculo el valor residual porque mi objeto social no es ponerme a vender casas, ni edificios, ni nada de eso. Y voy y le muestro mi certificado de existencia y representación legal y ahí dice, va a comprar, enajenar, modificar, construir bienes inmuebles, ya ahí me hundí. Entonces me dice, ah, pero aquí sí dice que usted lo hace. Entonces me hace el favor, me calcula el valor residual, me vuelve a calcular todas las depreciaciones, me modifica su declaración de renta, me paga lo que le falta y adicional, sanción más intereses moratorios. Se me fue un mundo de plata en eso, solo por no tener alineada la política contable con el certificado de existencia y representación legal. Eso es básicamente lo que les quiero explicar con este tipo de ejemplo, que es muy básico, que es muy sencillo, pero que se tienen todos los riesgos del mundo inmersos dentro de ese objeto social que hemos creado cuando nos emitieron el certificado de existencia y representación legal. ¿Okay? Entonces, básicamente, esto es lo que nos dice. Ah, bueno, y aparte, digamos que anteriormente se decía, listo, yo soy una inmobiliaria,
yo no voy a cobrar valor residual y entonces hacía una nota en los estados financieros. Voy a mostrarles esa parte. Profesor, yo tengo esa duda. O sea que las inmobiliarias ellos no aplican el valor residual. No, digamos que las inmobiliarias, es que todo eso depende de la política contable. Si yo en la política contable determino que yo no voy a eh, cobrar valor residual, no hay problema, pero desde que no tenga el problemita con el certificado de existencia y representación legal, vuelvo y digo, aquí lo clave es alinear mi política con lo que dice mi objeto social en el certificado de existencia y representación legal. Si yo aquí hago una cosa y aquí me dice otra, ahí se me van y me van a sancionar. Entonces, el propósito es tener perfectamente claro qué es lo que yo voy a hacer en mi empresa, cuál es el modelo de negocio que voy a desarrollar y ese modelo de negocio explicarlo o tratar de transcribirlo tal cual en mi certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio, en donde dice objeto social y decir ahí a qué es a lo que realmente yo me voy a dedicar. Y no decir que es que voy a traer zapatos y voy a importar y voy a fabricar productos precocidos congelados y nada, eso no me interesa, ese no es mi objeto social, ¿para qué lo voy a meter en el certificado de existencia y representación legal? Eso es a donde voy, ¿ok? Ahora, miremos estos estados financieros 2023 del BBVA. Entonces, aquí está el informe anual del 2023. ¿Y qué pasa? Esto es una entidad financiera. Mira un informe de 647 páginas, ¿ok? O sea, para que alcancen a medir el alcance de este tipo de informes. Entonces, lo que nos dice es, mire, vamos a mostrar dentro de este informe, contiene cartas del presidente y del consejero delegado, un informe de gestión, unas cuentas anuales consolidadas y un informe de auditoría, y entonces me empieza a desglosar todo. Y me comienza ahí a contar un poquito de historia, chévere. Luego me dice carta del consejero delegado, ¿qué opina ese consejero? Que vamos bien. Aquí hay unas cifras que me pueden mostrar si estamos bien o estamos mal, o habrá que leer para poder entender si esto es bueno o es malo. Pero básicamente viene de esta forma. Y luego viene bueno, el informe de gestión, acompañado de gráficas y todo eso, la estrategia del grupo BBVA. Y luego viene lo que son ya los estados financieros como tal del grupo BBVA. ¿Ok? Aspectos destacados, gráficas, chévere, todo muy bonito. Estado de información no financiera, sostenibilidad en el grupo BBVA, todo esto muy acorde a las necesidades del día de hoy, las necesidades globales que existen. Y aquí se lleva, mira, aquí ya vamos en 40 páginas y no hemos llegado todavía a los estados financieros. Bueno, esto estaba muy largo, modelos de gobierno, el cambio climático. Bueno, yo creo que aquí no va a estar los estados financieros por lo que veo, porque es que ya está muy largo como para, es decir, entrar en unos estados financieros con toda esta carreta, esto está muy largo. Esto es otra cosa. Sí, definitivamente estos no son los estados financieros. Espérenme, ya lo abrimos acá. Estados financieros a diciembre 31 de 2023. Este es. Entonces, 121 páginas. Da un informe de gestión. También viene una carta de los revisores fiscales, etcétera, etcétera. Y luego viene lo que son los estados financieros. Está muy largo. El informe de la firma de auditoría o de la revisoría fiscal, diciendo si están bien los estados financieros, si coinciden con lo de la contabilidad, y luego viene ya los estados financieros. Entonces arranca con el estado de situación financiera, discriminando los activos, luego los pasivos y el patrimonio. Las firmas del representante legal,
del contador de la organización y el revisor fiscal, ¿ok? Avalando eso. Luego viene el estado de resultados. Ah, bueno, aquí hay algo bien importante y es que dentro de este estado de situación financiera viene unos campos. Entonces, el detalle, o sea, la cuenta, luego viene la nota, que es este número que está acá, este 9, este 10, este 11, eso es la nota a los estados financieros. Entonces aquí viene básicamente el comparativo a cómo estábamos al 31 de diciembre de 2022 y cómo estamos al 31 de diciembre de 2023. Entonces mire que a nivel de efectivo se creció, pasamos de 17.000 millones a 29.000 millones, es una muy buena cifra, y así siguen todos los aspectos. ¿Qué pasa? Que aquí no me dice por qué subió tanto, casi que lo duplica. O sea, tuvo un incremento como del 40%. ¿A qué se debió? Aquí yo no lo puedo ver en el estado financiero. Pero en la nota al estado financiero, en la nota número 9, ahí me dice, el incremento que hubo en efectivo fue porque hicimos mejores negocios, porque la utilidad nos dio bastante bien, la razón que sea. Entonces nos vamos a ir para allá. Este es el estado de situación financiera, una hoja. El estado de resultados integral, una hoja. El estado de cambios en el patrimonio, una hoja. Y el estado de flujos de efectivo, una hoja. Y luego vienen las notas a los estados financieros. La primera nota habla acerca de la entidad reportante, es decir, quién es el BBVA. Y se despacha ahí a explicar y dice un poco de cosas. Luego viene el marco técnico normativo. Luego, cuáles son las bases de medición, cuál es la moneda funcional, cuál es el uso de estimaciones y juicios, qué es eso del valor razonable. Luego aquí me está mostrando a valor razonable medido sobre una base recurrente. Bueno, estas son inversiones que se han hecho en el BBVA. Luego habla acerca de las normas emitidas no efectivas, las políticas contables, entonces menciona las más importantes, instrumentos financieros, las inversiones, las cuentas por cobrar, el efectivo, las propiedades y equipo, otros activos, etc. Entonces, todo eso se detalla aquí en las notas a los estados financieros. Pero la nota que nos interesa es la nota número 9, que habla del efectivo en el estado de situación financiera. Aquí, efectivo, número 9. ¿Ok? Entonces, aquí me da una explicación un poquito más detallada acerca de las cifras que yo estoy mostrando en mis estados financieros. Entonces, aquí viene el detalle de eso y me indica el por qué crecimos, ¿sí? Luego me habla acerca de lo que son las inversiones, que son la nota de los estados financieros, la 10, viene con un poco más de información, más detallada. Luego vienen las cuentas por cobrar neto, un nivel de detalle más amplio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que lo importante de todo esto es que anteriormente, mucho de lo que no se implementaba a nivel de políticas contables o esos vacíos que teníamos en la norma, lo que hacíamos era colocar todo en notas a los estados financieros. Ay, no calculamos el valor razonable, el valor residual, porque nuestra empresa no se dedica a vender los activos fijos. Y eso lo colocaba dentro de las notas a los estados financieros. Y eso está mal, porque las notas a los estados financieros están pensadas es para que tengan un nivel de detalle mucho más amplio de la diferencia en cuentas que se están presentando en los estados financieros. Esa es la verdadera razón de, eh, de este tipo de situaciones. Entonces, cuando eso no se da, pues básicamente, digamos que lo que se hacía era que esas inconsistencias que se tenían en las cuentas se trataban de dar claridad aquí en las notas a los estados financieros. Y lo que dice la norma es, no, 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 a mí no me utilice las notas a los estados financieros para aclararme o para tratar de dar algo como para lavarse las manos frente a actividades que usted está haciendo mal. Eso no es para eso las notas a los estados financieros. Las notas a los estados financieros son o están diseñadas y pensadas para que brinden información adicional, información de mucha más calidad y con un nivel de detalle muchísimo más amplio a los interesados en los estados financieros. ¿Quiénes son los interesados?
los dueños de la empresa, ¿sí? Otro interesado pueden ser los proveedores para saber si le dan o no le dan crédito a la empresa, los bancos, el gobierno, porque es que con base en los estados financieros es que nosotros le pagamos los impuestos al gobierno, entonces ese es un interesado en los estados financieros. Si de pronto nuestra empresa tiene sindicato, entonces el sindicato le interesa conocer los estados financieros de la empresa para mirar si crea un nuevo pliego de peticiones o ese tipo de cosas. En fin, lo que hay son interesados. Y para eso están diseñadas las normas, las notas a los estados financieros. No para ponerme a dar claridad y tratar de dar explicaciones de algo que estoy haciendo mal en mi contabilidad, y tratar de cuadrarlo allá en las notas a los estados financieros. Para eso no es, ¿ok? Cierro esto, me voy para mi presentación en PowerPoint. Y básicamente aquí ya empezamos a hablar puntualmente de lo que es el principio de reconocimiento, ¿ok? Esto aquí se me va a descuadrar. Bueno, digamos que la recomendación y las mejores prácticas o las buenas prácticas que se deben, digamos que implementar entre todos los implicados con la contabilidad en una organización es tratar de tener lo más claro todos los conceptos y requerimientos que dan las normas internacionales de información financiera para cada una de esas partidas que se requieren presentar en dónde, en los estados financieros, porque yo todo lo que haga en la contabilidad, de eso es que extraigo mis estados financieros. Entonces, si esto está mal, pues ¿qué voy a mostrar? Información de muy mala calidad en mis estados financieros. Ahora, ¿qué me dice esto del reconocimiento? Básicamente, lo que les decía, el reconocimiento es poder identificar una transacción y decir, ah, esto es del activo o esto es del activo corriente, o más aún con un nivel de detalle mucho más amplio, decir, ah, esto es activo corriente, pero es de inventarios. ¿Okay? Entonces lo categorizo en alguna de las cuentas de mi organización. ¿Qué me dice frente a eso? Pues básicamente, digamos que aquí tenemos unas definiciones. Esas definiciones por lo general se encuentran detalladas en el marco conceptual. ¿Ok? Por ejemplo, a nivel de marco conceptual, la definición de activo es muy clara. Me dice, activo es un recurso controlado. Mire que el, esa palabra que está colocando acá la definición de es un recurso controlado, no me está diciendo en ningún momento que es un recurso que me pertenece a mí como empresa. Yo simplemente lo tengo controlado. Yo estoy asumiendo los riesgos, pero igual estoy minimizando esos riesgos de alguna forma. Por ejemplo, un concesionario de vehículos. Un concesionario no significa que es que él va y le compra los carros a los fabricantes o a las ensambladoras de vehículos acá en Colombia. No, lo que hace ¿cómo se llama? Se me fue la paloma con eso. El concesionario es, va al fabricante y le dice, oiga hermano, le tengo el sitio, le tengo la super vitrina. Está ubicada, qué sé yo, en la autopista norte con calle 130. ¿Sí? Tengo tantos metros cuadrados, es de 2 plantas, no sé qué, si sé más, y yo lo que quiero es que usted me mande sus carros, yo se los vendo en esa vitrina, que le voy a vender todos esos carros porque tengo muy buena espalda y yo sé vender, pero aparte de eso, eh, como yo le voy a ayudar con esa venta de sus vehículos, yo lo que le pido a usted es que me pague de cada venta de vehículos que yo haga un 30%. Pero dentro de ese 30%, usted no va a tener que pagarme ni arriendo, usted no va a tener que pagar vigilancia, usted no va a tener que pagarle a los empleados, nada de eso yo me encargo. Eso está inmerso dentro de ese 30%. Entonces, usted me manda los carros, todo carro que yo venda de una le descuento el 30%, le giro hasta el 70% y pare de contar. ¿Okay? Y pues eso termina siendo un buen negocio para el fabricante porque él no tiene que pensar en vendedores, no tiene que pensar en utilidad, en comisiones que hay que pagarle a los vendedores, nada de eso. Todo eso lo está asumiendo el concesionario. Pero ¿qué pasa? El concesionario no es el dueño de los vehículos, pero él sí controla los vehículos. ¿Qué es eso de control? Él los tiene en su momento, no son de él, pero los tiene en su poder, digamos que está asumiendo los riesgos que de pronto entren unos vándalos y se los rompan, se los deterioren, se los dañen,
o en el peor de los casos que entre alguien y se lo robe, ¿sí? Y puede también darse el caso que pueda haber algún tipo de fenómeno natural, que haya un temblor y le cayó todo el techo encima de los carros. Entonces, todo ese tipo de cosas, básicamente, lo que me está diciendo ahí es que yo, concesionario, si bien es cierto, no soy el dueño de los carros, yo tengo el control de los carros. Por eso la definición de activo cambió, porque anteriormente se decía que activo es un recurso que le pertenece a la entidad. Ahora ya no le pertenece, no necesariamente tiene que pertenecerle. Se identifica como activo todo aquello que está bajo el control de la organización. ¿Qué es controlar? Asumir los riesgos, eh, poner a disposición toda la logística que haya que poner para poder comercializar esos bienes, tenerlos al día, matricularlos, etcétera. Todo ese tipo de cosas, yo como concesionario me dedico a hacer eso. Y lo único que hago es que cuando recibo la plata, al concesionario yo le giro el monto correspondiente a lo que habíamos pactado en el contrato que habíamos realizado. Eso es activo, ¿ok? Leo completamente la definición. Dice, activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de que de sucesos pasados. ¿Qué suceso pasado pudo haber entre el concesionario y el fabricante de vehículos? Un contrato que hicimos hace 2 años en donde yo le decía, usted me trae los carros y yo le pongo el espacio físico en donde van a estar bien cuidados, bien protegidos, todos los días los vamos a limpiar. Adicional a eso, yo asumo los gastos de los vendedores, yo pago el arriendo, yo pago la vigilancia, yo hago todo eso. Eso queda en un contrato que es un suceso pasado y del cual se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Pues yo no voy a comprar pan para vender pan, yo compro un producto mucho más barato o adquiero un producto mucho más barato y lo vendo al máximo precio que pueda y voy a obtener la mayor utilidad del caso. ¿Okay? Entonces, esa es la definición de activo. Pero así como está la de activo, está también la de pasivo. La definición de pasivo me dice que es una obligación presente de una entidad surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Esa es la definición de pasivo. También tiene definición de ingresos, donde me dice, los ingresos son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, ya sea como entradas o incrementos de valor en los activos o decrementos en las obligaciones. Y tenemos los gastos. Los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa a manera de salidas o disminuciones de valor de los activos o bien por la generación de aumento de los pasivos. Entonces, todo esto está en el marco conceptual. El marco conceptual es un documento que elabora el IASB, que es la entidad que crea todas las normas internacionales de información financiera. El IASB crea ese marco conceptual en donde más o menos ese marco conceptual es que es un glosario de términos. Eso es un marco conceptual. ¿Ok? Entonces, esto es lo que me quiere decir a través del reconocimiento. Yo tengo que identificar mis transacciones, si son activos, si son pasivos, si son patrimonio, si son costos, si son gastos, en fin. Yo debo, como contador, poder determinar esa factura a dónde la llevo. ¿Ok? Entonces, eso es como para tenerlo en cuenta. En este mismo punto, digamos que se debe analizar también cada partida de forma individual y poder verificar que esa partida cumpla con dos aspectos fundamentales. El primer aspecto es que las partidas deben tener la posibilidad de ¿qué? De generar o bien sea una entrada o bien sea una salida de beneficios económicos. ¿A quién? A la empresa que está ahí de por medio. Pero en segunda instancia me indica que las partidas deben tener un valor que sea medido con fiabilidad. Y entonces usted dice, pucha, ¿qué es un valor medido con fiabilidad? Pues básicamente lo que nos dice el valor razonable es que un valor medido con fiabilidad es básicamente un valor en donde el precio lo da el mercado, no lo da el dueño del producto, no lo da el que lo va a comprar, sino lo da el mercado como tal. ¿Qué es eso del mercado? Es un sitio físico o virtual en donde llegan oferentes o personas que tienen unos productos para vender y llegan unos consumidores o personas que necesitan adquirir esos bienes. Entonces, eso es un mercado. Y el precio
lo da es el mercado como tal. El mercado como tal dice, ah, el precio oscila entre 150 y 210. Entonces sacan como el promedio de esas dos cifras y dicen, ah, bueno, el valor que vamos a cobrar es de 180 pesos. Ah, bueno, listo. Usted sabrá si eso es bueno o es malo, pero usted lo cree. ¿Listo? Entonces, básicamente, lo que me dice ahí es que esos valores deben haber surtido todo un proceso en donde se cumpla y se garantice que ese valor ha sido estipulado bajo unas normas de confiabilidad. ¿Okay? Ahora, las NIF, digamos que en su enfoque de aplicar el criterio profesional en la mayor cantidad de veces, lo que hace con eso es básicamente invitarnos o invitar al contador a hacer esa incorporación de las partidas que tratamos diariamente en la contabilidad, solo cuando se cumple con las definiciones que trae quien, ese marco conceptual. ¿Ok? Y que se cumplen esos dos criterios complementarios. Entonces, no se trata, digamos que no se trata de hacer lo que más nos conviene, o lo que más le conviene al contador para no generarle tanto trabajo, o lo que más le conviene a la gerencia, ¿sí? Eh, digamos que ese no es el propósito. Y en ese orden de ideas, digamos que la norma no debe tomarse ni debe prestarse para ambigüedades. Por eso es que el juicio profesional que se invita a aplicar dentro del proceso de reconocimiento, digamos que ese juicio profesional debe estar en armonía con quién, pues precisamente con este marco conceptual y con todas las definiciones que ojalá en la medida de lo posible sean claras y que sean fáciles de entender. Eh, También hay que evaluar que las partidas que no cumplan con ese tipo de definiciones dadas por el marco conceptual, pues digamos que son definiciones que no pueden reconocerse en dónde, en los estados financieros. ¿Por qué no deben hacerse? Porque digamos que en caso contrario, sí habría espacio para que se presenten esas ambigüedades e interpretaciones, digamos que de una forma amañada, que algunos quieran darle a los elementos de los estados financieros. Y para que se pueda, digamos que, reconocer y representar como cada uno de esos elementos en los estados financieros, las partidas deben tener la posibilidad de, digamos que de una u otra manera, generar la entrada o la salida de beneficios económicos a quién, pues a la empresa que es la que está haciendo toda esta labor. Y además que no solamente me debo conformar con poder decir, ah, esto es un inventario, sino que tenga que ese valor que se está dando o con el cual se está midiendo esa transacción, que ese valor sea el del mercado. ¿Ok? Entonces, digamos que ahí entran a jugar, bueno, entonces, ¿quiénes son, pues básicamente, quiénes son ese tipo de personas, o naturales o jurídicas, que se encargan de madurar este tipo de situaciones? Pues básicamente, ahí lo que se hace es que eh, se conversa con esas organizaciones que son las que están elaborando esas políticas contables y dentro de las políticas contables eso queda estipulado. Al quedar estipulado ahí, pues lo que se hace es simplemente validar que eso coincida con las definiciones que aparecen en el marco conceptual. Si no aparecen, pues se pulen, se depuran y luego ya que está completamente bien, ahí sí se pasa para la aprobación, porque es que eso no es que yo lo apruebe como contador, eso lo tiene que aprobar es el gerente de la organización. Entonces, mire la responsabilidad que tiene el gerente, que si él no se involucra en la actividad de creación de las políticas contables, pero él sí va a tener que firmar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si algo sale mal, le caen al gerente, me caen a mí como contador y le caen a la firma de revisoría fiscal. Entonces, por eso hay que tener mucha precaución frente a eso. Aquí, digamos que veamos la visión general del nuevo modelo de reconocimiento de ingresos en términos de reconocimiento y medición. Básicamente aquí lo que nos dice es que hay 5 pasos. Los 2 primeros pasos competen al reconocimiento. ¿Cuáles son esos 2 primeros pasos? Identificar el contrato con el cliente. Usted va a decir, pero no hay un contrato, soy una ferretería y yo le vendo los tornillos a los que vengan. Yo no tengo que hacer un contrato para eso. Sí, lo que pasa es que hay contratos que son escritos, contratos verbales o contratos tácitos,
que se hacen, ¿por qué? Porque hay un acuerdo de partes. Puede que no esté escrito, pero el simple hecho de yo haber pagado por, qué sé yo, unos tornillos, ¿sí? Yo pago por esos tornillos y cuando me los llevo, pues básicamente lo que estoy es utilizándolos para mí, en lo que necesito, pero a pesar de que hay una relación entre el dueño de la ferretería y yo, no significa que tiene que haber un contrato que esté completamente depurado y perfeccionado para que yo pueda hacer esas transacciones. Eso no se hace. Entonces, digamos que hay transacciones que, debido a su dinámica, ya trae implícito ese contrato, ¿sí? Y es lo primero que hay que identificar. Aquí no me está diciendo, pida el contrato, verifíquelo, léalo, no sé qué, no, simplemente lo que estamos diciendo es identificar el contrato con el cliente para poder determinar ese reconocimiento de esa transacción. El segundo paso es identificar las obligaciones separadas del contrato. Entonces ya tengo el contrato, lo comienzo a separar para poder determinar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o hay que realizar alguna corrección. Esos dos primeros pasos son el reconocimiento. ¿Ok? Luego viene lo que es el paso 3, que habla acerca de determinar el precio de la transacción. El paso 4, distribuir el precio de la transacción entre las obligaciones del contrato. Y el paso 5, contabilizar los ingresos a medida que la entidad satisface sus obligaciones. Estos tres últimos pasos ya no son reconocimiento, esto es medición. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para el reconocimiento de una transacción? Entonces, lo primero que hay que entrar a decir en este punto es que, digamos que el reconocimiento requiere tres requisitos. El primero de ellos es el cumplimiento de la definición. El segundo, que sean probables los flujos de efectivo asociados a quién, a ese elemento fruto de la transacción que vamos a realizar. Y en tercer lugar, que el elemento se pueda medir con fiabilidad, es decir, que no digan, como por ejemplo pasa acá en Bogotá hay un sitio, se llama Álamos, en donde todas las personas que quieren vender su carro particular no van al concesionario, sino que van y lo llevan a Álamos. En Álamos hay unos potreros inmensos que están desocupados. Ahí simplemente usted llega y paga el día, entra con su carro y es básicamente a todo aquel que llega a preguntar por ese carro, tratar de venderse. ¿Ok? Pero ahí qué pasa, que eso es un mercado informal, no está regulado, no tiene vigilancia. Entonces, digamos que desde ese punto de vista se hace muy riesgoso eso que pasa en ese tipo de situaciones y hay que empezar a buscar correctivos. Entonces, básicamente acá lo que estamos hablando es el cumplimiento de la definición. ¿A qué hace referencia ese cumplimiento de la definición? Lo que nos dice ahí es que para el reconocimiento es de ese tipo de transacciones en el cumplimiento de la definición, es que para el reconocimiento es que los elementos cumplan con la definición para poder ser reconocidos. Por ejemplo, digamos que el cumplimiento de la definición confiere, digamos que un grado de relevancia superior, ¿sí? Pero digamos que los elementos tienen la capacidad para influir en la estimación de esos flujos de efectivo futuros. Ahora bien, esta condición no es suficiente, digamos que es necesario que la información supere un doble análisis que esté relacionado con la relevancia y con la confiabilidad. El segundo requisito nos indica que es que sean probables los flujos de efectivo asociados al elemento. Es decir, los elementos se deben reconocer cuando la incertidumbre que rodea los flujos de efectivo que se van a derivar de esa negociación está controlada en unos niveles aceptables. ¿Por quién? Por el usuario, de manera que esa consideración de esos flujos de efectivo sea lo más relevante posible. Y el tercer requisito es que el elemento se pueda medir con fiabilidad. Es decir, debe ser posible obtener una medida del elemento, ¿sí? Digamos que la medición no tiene por qué ser exacta. La incertidumbre, digamos que en este tipo de situaciones juega un papel muy importante, ¿sí? Sobre todo en la formulación de los estados financieros. Entonces, a la información, digamos que de una u otra manera se le exige que esté libre de error para sobre los procesos, digamos que esté libre de error para que se convierta en una información mucho más amplia, mucho más transparente, con la cual se puedan llegar a tomar decisiones
en un corto plazo. ¿Por parte de quién? Pues por parte de la gerencia. ¿Ok? Luego de esto, entonces viene, bueno, estos son ejemplos de reconocimiento de activos. Yo creo que miremos estos la próxima semana. Aquí tenemos una serie de actividades y damos la respuesta. ¿Qué pasa con un hotel? Hay que tener en cuenta el modelo de negocio, hay que tener en cuenta la razón social, el objeto social de la empresa, este reconocimiento de pasivos, ¿sí? ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? En fin, digamos que estos ejemplos los vamos a analizar la próxima sesión para que participen en ellos y empiecen a ganar puntos y vamos acumulando puntos para el segundo corte con el propósito de ver si podemos quedar eximidos de la actividad de la unidad 3. ¿Les parece? Sí, profesor, una pregunta que Dime. yo le quería preguntar. El lunes nosotros tenemos clase, el lunes. El lunes, ¿este lunes es festivo o algo? Sí, Sí, sí es importante. Pues si no pueden asistir no hay ningún problema. Yo esas sesiones las hago de todas maneras, las grabo y se las publico en la plataforma. Entonces, si tienes alguna actividad, si tienes algo que hacer, no hay ningún problema. Yo no pido, no llamo asistencia ni nada de eso, pero yo sí hago la sesión y la grabo y se las publico. Así que tranquilos por lo que tengan que hacer. ¿Ok? listo. Listo, listo. Entonces, ¿esta actividad cómo se evaluaría esta? Un taller. Bueno, ok, esta actividad es para el miércoles, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestros encuentros sincrónicos de introducción a normas internacionales son todos los miércoles. El miércoles no es festivo, ¿cierto? No. Exacto, entonces aquí nos vemos el miércoles de 6:30 a 7:45 para poder desarrollar estos ejemplos y seguir con el desarrollo de esta presentación porque es que todavía nos falta mucho de esto, ¿ok? Listo. Ok, listo, listo. Qué bien. Bueno, profesor. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Mil perdones por haberles llegado tarde. No me vuelva a pasar ese tipo de cosas. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, profesor. Cuídense mucho, Descanse. Vale, descansen, profe. Gracias, igual a usted. que Hasta estén luego. bien. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao, que estés bien. Chao, Lady. Gracias. Chao, profe.